Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y chismecitos sobre el mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, sobre todo a las fanáticas de Can Yaman. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino de emociones que ha generado su nueva serie, y más específicamente en ese beso. Ese beso. Sí, ese que ha incendiado las redes sociales y que tiene a todo el mundo hablando. Vamos a analizarlo a fondo, a diseccionarlo fotograma a fotograma, y a ver por qué ha causado tanto furor entre sus fans. Pero antes de que empecemos con toda la carnita, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos con las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo. Significa un mundo para mí. Ahora sí vamos a hablar de Can Yaman y de ese beso que ha enloquecido a sus fans. Como saben, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares a nivel mundial. Su carisma, su atractivo físico innegable y su talento actoral lo han convertido en un verdadero fenómeno. Desde sus primeras series como Erkencikus, Can ha sabido ganarse el corazón del público con sus personajes entrañables y sus historias llenas de pasión y romance. Pero su magnetismo va más allá de la pantalla, es un imán que atrae la atención donde quiera que vaya, generando una ola de expectación y cariño a su alrededor. Sus fans distribuidas por todo el planeta, no solo admiran su trabajo, sino también su personalidad cercana y su compromiso con diversas causas sociales. Pero ahora con su nueva serie, Can Yaman ha dado un paso más allá. Ha asumido un papel más maduro, más intenso, que ha dejado a sus fans completamente boquiabiertas. Y es que además de la trama intrigante y las escenas de acción trepidantes, la serie cuenta con un elemento que ha acaparado toda la atención, las escenas románticas. Y dentro de esas escenas, hay una que ha destacado por encima de todas las demás, el beso. Este nuevo proyecto representa un punto de inflexión en su carrera, donde se le ve explorar facetas inexploradas de su talento actoral. Ya no es solo el galán romántico que conquista corazones con una sonrisa, ahora es un hombre complejo, con matices oscuros y una intensidad emocional que traspasa la pantalla. Sus admiradoras, acostumbradas a verlo en roles más ligeros y desenfadados, han quedado gratamente sorprendidas con esta nueva faceta, que demuestra su versatilidad y su capacidad para asumir desafíos cada vez mayores. El beso en cuestión ha sido catalogado por muchos como uno de los más apasionados y sensuales que Can Yaman ha protagonizado en su carrera. Se trata de un momento clave en la trama, un punto de inflexión en la relación entre su personaje y el de su coprotagonista. Un momento cargado de tensión, de deseo reprimido, y de una química innegable entre los dos actores. Es un instante que los fans llevaban esperando con ansias, un clímax emocional que recompensa la paciencia y la dedicación que han mostrado siguiendo la serie. La anticipación era palpable en las redes sociales, donde los hashtags relacionados con el beso se convirtieron en tendencia mundial días antes de la emisión del episodio. La sola idea de ver a Can Yaman en una escena tan íntima desató una ola de comentarios, especulaciones y fanart, demostrando el poder de la estrella turca para generar expectación y movilizar a su base de fans. Pero, ¿qué es lo que hace que este beso sea tan especial? Pues bien, hay varios factores que contribuyen a su impacto. En primer lugar, la forma en que está filmado. La dirección, la iluminación, la música, todo está cuidadosamente orquestado para crear una atmósfera de intimidad y de pasión desbordante. Los planos detalle de los rostros de los actores, la lentitud con la que se acercan el uno al otro, la música que va subiendo de intensidad, todo ello contribuye a aumentar la tensión y a preparar al espectador para el momento culminante. La elección de la paleta de colores, con tonos cálidos y suaves, ayuda a crear una sensación de calidez y cercanía, mientras que los juegos de luces y sombras resaltan las expresiones faciales de los actores, intensificando la carga emocional de la escena. La dirección de fotografía ha logrado capturar la esencia del momento, transmitiendo al espectador la sensación de estar presenciando algo íntimo y personal. En segundo lugar, la actuación de Can Yaman. El actor se entrega por completo a su personaje, transmitiendo a través de su mirada, de sus gestos, de su lenguaje corporal, toda la complejidad de sus sentimientos. Se puede ver en sus ojos el deseo, la vulnerabilidad, el miedo, todo al mismo tiempo. Y esa autenticidad, esa honestidad emocional, es lo que conecta con el público y lo hace sentir como si estuviera viviendo el momento en carne propia.
Can Yaman ha logrado profundizar en la psicología de su personaje, mostrando sus contradicciones, sus inseguridades y sus anhelos más profundos. Su actuación es sutil y matizada, pero a la vez poderosa y conmovedora. No se limita a interpretar un papel, sino que lo vive y lo siente en carne propia, transmitiendo esa pasión al espectador. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la química entre Can Yaman y su coprotagonista. Es evidente que hay una conexión especial entre los dos actores, una complicidad que se traslada a la pantalla y que hace que las escenas románticas sean aún más creíbles y apasionantes. Esa química, esa energía que fluye entre ellos, es lo que hace que el beso sea tan electrificante y que deje a los fans sin aliento. La elección de la coprotagonista no fue casualidad, se buscó a una actriz que pudiera complementar a Can Yaman y crear una dinámica interesante en pantalla. La química entre ambos es innegable y se refleja en cada mirada, en cada gesto y en cada palabra que intercambian. Su conexión va más allá de la simple interpretación, hay una complicidad que se siente real y auténtica, y que es fundamental para que la escena del beso funcione a la perfección. Las redes sociales, como era de esperar, han estallado con este beso. Los hashtags relacionados con la serie y con Can Yaman se han convertido en trending topics a nivel mundial. Los fans han inundado las plataformas con comentarios, memes, gifs y vídeos analizando cada detalle del beso. Han creado montajes, han escrito fanfics, han hecho todo lo posible por expresar su fascinación y su entusiasmo. La creatividad de los fans no tiene límites, han creado collages con imágenes del beso, han escrito poemas inspirados en la escena y han compuesto canciones que capturan la esencia del momento. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de emociones, donde los fans comparten su pasión y celebran el talento de Can Yaman. Algunos fans han destacado la intensidad de la mirada de Can Yaman, la forma en que acaricia el rostro de su coprotagonista, la delicadeza y la pasión que transmite con sus labios. Otros han resaltado la naturalidad de la escena, la forma en que los actores se entregan al momento sin reservas ni inhibiciones. Y otros simplemente han admitido que el beso les ha dejado sin palabras y que han tenido que ver la escena una y otra vez para poder asimilarla. Los comentarios de los fans son variados y diversos, pero todos coinciden en una cosa: el beso ha sido un momento inolvidable que ha superado todas sus expectativas. Pero no todo han sido halagos y elogios. También ha habido algunos comentarios críticos, sobre todo por parte de aquellos que consideran que la escena es demasiado explícita o que no encaja con el tono general de la serie. Algunos han argumentado que el beso es innecesario y que solo busca generar controversia y atraer la atención del público. Estas críticas suelen provenir de sectores más conservadores o de personas que no están familiarizadas con el género de la telenovela turca, donde las escenas románticas suelen ser más intensas y apasionadas que en otras producciones. Sin embargo, la mayoría de los fans han defendido la escena con uñas y dientes, argumentando que es una parte esencial de la historia y que refleja la evolución de la relación entre los personajes. Han señalado que el beso no es solo un acto físico, sino que también es una manifestación de los sentimientos profundos que los personajes sienten el uno por el otro. Y han insistido en que Can Yaman y su coprotagonista han hecho un trabajo excelente al interpretar la escena con tanta sensibilidad y pasión. La defensa de los fans ha sido enérgica y contundente, demostrando su apoyo incondicional a Can Yaman y a su trabajo. En definitiva, el beso de Can Yaman en su nueva serie ha generado un verdadero terremoto emocional entre sus fans. Ha sido un tema de debate, de discusión, de análisis y de celebración. Y ha demostrado una vez más el poder de Can Yaman para conectar con el público y para crear momentos memorables en la pantalla. Su capacidad para generar emociones intensas y para movilizar a su base de fans es innegable, y lo ha convertido en una de las estrellas más importantes del panorama internacional. Y hablando de momentos memorables, no podemos olvidar mencionar el impacto que Can Yaman tiene en la moda y el estilo. Con cada aparición pública, ya sea en eventos, alfombras rojas o incluso en simples fotos casuales en sus redes sociales, Can Yaman impone tendencia. Su estilo varía desde lo elegante y sofisticado hasta lo casual y relajado, pero siempre con un toque personal que lo distingue. Su sentido de la moda es impecable y sabe cómo combinar prendas y accesorios para crear looks únicos y atractivos. Muchos de sus fans lo siguen de cerca para inspirarse en sus looks, ya sea para replicarlos por completo o para tomar ideas y adaptarlas a su propio estilo. Las marcas de ropa y accesorios lo buscan constantemente para que sea su embajador, conscientes de su influencia en el público. Y es que Can Yaman no solo es un talentoso actor, sino también un ícono de estilo que marca tendencia.
Su influencia en la moda es innegable, y lo ha convertido en un referente para muchos jóvenes que buscan inspiración para su propio estilo. Ahora bien, volviendo al tema central del vídeo, el beso en la serie, es importante destacar que este tipo de escenas, más allá del revuelo mediático y la pasión que despiertan en los fans, también requieren de un gran profesionalismo por parte de los actores. No es fácil simular intimidad y pasión frente a las cámaras, rodeado de un equipo técnico y con la presión de tener que hacerlo perfecto. Por eso es fundamental reconocer el trabajo de Can Yaman y de su coprotagonista, quienes lograron crear una escena creíble, emotiva y que resonó con el público. Su profesionalismo y su dedicación son evidentes en cada detalle de la escena, desde la expresión de sus rostros hasta la forma en que se mueven y se relacionan entre sí. Además, este tipo de escenas también nos invitan a reflexionar sobre la representación del amor y la pasión en la televisión. A veces se tiende a caer en clichés o en estereotipos, pero en este caso, el beso parece haber logrado transmitir algo más profundo, algo más auténtico. Y eso, sin duda, es algo que el público valora y agradece. La autenticidad y la honestidad emocional son elementos clave para que una escena de este tipo funcione, y Can Yaman y su coprotagonista han logrado transmitir ambas cosas de manera magistral. Y bueno, después de este análisis exhaustivo del beso que ha enloquecido a los fans de Can Yaman, creo que podemos concluir que se trata de un momento clave en su carrera, un momento que ha consolidado su posición como uno de los actores más atractivos y talentosos del panorama internacional. Un momento que ha demostrado una vez más su capacidad para conectar con el público y para generar emociones intensas. El beso ha sido un catalizador para su carrera, catapultándolo a la fama y consolidando su estatus como una de las estrellas más importantes de su generación. En resumen, hemos visto cómo este beso ha incendiado las redes sociales, hemos analizado los factores que contribuyen a su impacto, hemos considerado las diferentes opiniones al respecto y hemos reflexionado sobre la representación del amor en la televisión. Un vídeo completito, Hemos explorado todos los ángulos del beso, desde su impacto en las redes sociales hasta su significado en la trama de la serie. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y por compartir su pasión por Can Yaman conmigo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este beso. ¿Les gustó? ¿Les pareció demasiado explícito? ¿Creen que es un momento clave en la serie? Dejen sus comentarios abajo. Me muero por leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Así me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. No olviden que este canal es su espacio para estar al día con las últimas noticias y chismecitos del mundo del espectáculo, así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.